vamos a la palabra, el título de la enseñanza el día de hoy es Destruyendo Fortalezas. Y yo quiero que miren un poquito ahí la imagen, ahí la tienen, la imagen, esa imagen que ustedes ven allí de esos soldados que están empujando ese bloque allí. Eso se llama un ariete. Hoy les voy a hablar un poco acerca de esto, pero es la figura que tenemos para poder expresar esta enseñanza de una manera pues gráfica y que tengamos una imagen clara en la mente. Quiero pedirles por favor que vayan allí a sus Biblias. No la tengo aquí en las diapositivas, acá lo tengo verso por verso, pero usted va a ir a la palabra Segunda de Corintios capítulo 10. Yo me supongo que usted tiene la Biblia en su mano, yo me supongo eso, más allá de que aquí coloquemos los versículos, yo espero que usted allí tenga la Biblia en sus manos, porque nos reunimos es para adorar al Señor y para escuchar la voz del Señor, que es su gloriosa palabra. Así que, Segunda de Corintios, capítulo 10, a partir del versículo 3. Bueno, yo les doy acá unos segunditos para que lleguen allí, los que no han llegado, porque no los puedo ver. Ustedes me ven a mí, pero yo no los veo, ni tampoco puedo escuchar cuando me dicen amén, pero yo me supongo que a las verdades reveladas y expresadas, ustedes dicen amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, y leemos: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Amén. Bien. Entonces, destruyendo fortalezas. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto esta segunda carta, recordemos que era una iglesia con multitud de dones, pero una iglesia tremendamente desordenada y orgullosa. Y era una iglesia que estaba tan centrada en las cuestiones externas que eran fácilmente manipulables por cualquier mentira y por cualquier enseñanza falsa que se les traía. Ese es el contexto en el que Pablo escribe esta carta. Una iglesia desordenada, una iglesia orgullosa, llena de dones, pero una iglesia manipulable por falsos maestros que venían, y estos falsos maestros acusaban al apóstol Pablo de que él era un falso maestro. O sea, los falsos maestros decían que Pablo era un falso apóstol. Lo acusaban de falsedad. Entonces Pablo está presentando la defensa acerca de su apostolado y la defensa de lo que el Señor le entregó y la revelación que el Señor le entregó. Y Pablo exhorta a la iglesia aquí en Corinto, y exhorta a la iglesia usando una figura que era muy conocida en esa época. Recordemos que allí está el Imperio Romano en pleno apogeo. En las batallas que se daban en esos días, pues las armas eran muy diferentes a las que hay ahora. Y en las batallas cada ejército empleaba pues las mejores armas que podían construir, ¿sí? Entonces, cuando un ejército quería tomar una ciudad, cuando un ejército quería atrapar una ciudad, o sea, conquistar una ciudad, diseñaba una estrategia, ¿sí? Y las puertas de la ciudad y las murallas, que eso lo hemos visto en otras enseñanzas, de las ciudades, esa eran la mayor fortaleza de las ciudades para prevenir que fueran tomadas. Entonces las murallas y las puertas impedían que una ciudad fuera tomada. Entonces se usaban armas en esa época conocidas como arietes, que es la de la figura que tenemos allí. Los arietes. Esos arietes que eran esos bloques que generalmente eran de madera, eran grandes trozos de madera muy gruesos, y en la punta
de esos troncos, allí le colocaban unos hierro, unas puntas de hierro o cabezas de hierro. Muchas veces allí en la figura aparece como una cabeza, pero algo que fuera bien fuerte. ¿Qué era lo que hacían con estas armas? Un grupo de soldados, dependiendo del tamaño del ariete, un grupo de soldados empujaban fuertemente ese ariete contra la muralla de la ciudad o contra las puertas de la ciudad, y la idea era poder derribarlas, porque si derribaban la muralla, si derribaban la puerta, pues esa ciudad quedaba sencillamente expuesta a que fuera tomada, a que fuera conquistada. Entonces las murallas eran las grandes fortalezas y las puertas, ¿sí? Entonces estos arietes eran las armas que podían ellos como usar para poder derribarlas, aparte pues de otras muchas armas, pero me quiero referir a esto porque aquí en 2 Corintios 10 los versos que vamos a leer es la imagen que tiene el apóstol Pablo allí al escribir esto a los corintios. Es muy posible que la imagen que él tiene es esta imagen, la imagen de un ariete rompiendo una fortaleza. Bien, entonces dice en el versículo 3, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo está hablando acerca de él y acerca de los que están en el ministerio con él, de los que sirven con él. Pablo le dice, aunque andamos en la carne, esa palabra carne ahí no quiere decir tendencia pecaminosa. Ahí la palabra carne no quiere decir un alma no sujeta al Señor. Ahí la palabra carne literalmente significa un cuerpo humano. Simplemente es eso. Recordemos que cada palabra tiene que ser leída dentro de su contexto, y muchas veces la palabra carne en la Biblia simboliza tendencia pecaminosa o el alma no sujeta a Dios, pero muchas otras la carne significa simplemente un cuerpo humano. Entonces Pablo está diciendo, aunque nosotros andamos en un cuerpo humano, no militamos según un cuerpo humano, y en este caso no militamos según los deseos de un cuerpo humano o las fuerzas de un cuerpo humano, que era lo que estábamos cantando. No es con fuerza ni es con poder humano. Bien, entonces, todo creyente ha sido tomado como soldado. Cuando usted nació de nuevo, fue tomado como un soldado. Hace algunos días yo les escribía eso en el grupo, y los que están en el grupo pues lo leyeron, los que no están en el grupo pues no lo pueden leer, pero los que están en el grupo y valoran lo que allí se publica y lo que allí se escribe, pues también creo que lo han leído. Yo espero que lo hayan leído, que se hablaba acerca de cómo el creyente, cuando fue salvado, fue tomado como soldado. Pablo en sus escritos usa varias figuras para mostrar lo que es el creyente, y usa, digamos, al soldado, usa, digamos, la labor de un atleta y de un labrador, de un campesino. Pero en este punto, en esto que estamos leyendo, la imagen que Pablo tiene acerca de él y de cómo debería ser la iglesia, la imagen que tiene es de un soldado. Todo creyente ha sido tomado como soldado. Cuando usted nació de nuevo, fue llamado a las filas del Señor de los ejércitos. Usted recuerda que Él es el Sabaoth o el Shabaoth, como lo dirían mejor pronunciado. Él es el Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Entonces, si el creyente es un soldado, es porque hay una batalla. ¿Sí? Estamos claros en eso. Si el creyente fue tomado como soldado y Pablo toma esa figura como soldado y el Señor sigue siendo el Señor de los ejércitos, es porque hay una batalla. Bien, entonces el creyente, acá voy a hacer la aclaración, el creyente no está enfrentando una guerra porque la guerra ya fue ganada. El creyente está enfrentando una batalla, pero la Biblia la describe como la buena batalla. Aquí creo que lo tenemos. Sí, ahí en Primera de Timoteo 6:12, aquí lo tenemos. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pelea la buena batalla. Es decir, Pablo, como padre espiritual, como pastor de Timoteo, le está dando a él una instrucción y le está diciendo y le está recordando que él fue llamado como un soldado a las filas del Señor, y que entonces como soldado necesita pelear la batalla. Pero hay algo particular. Le dice que no, que es una batalla dura. Le dice no, que es una batalla desagradable. Le dice que es una batalla terrible. ¿Cómo le dice?
¿Qué es una qué? ¿Está leyendo o no? Es una buena batalla. Ahora uno diría, ¿por qué una buena batalla? Simplemente porque la guerra ya fue ganada. Es diferente cuando una persona está batallando, tiene una batalla para mirar a ver si se gana la guerra. La diferencia entre una guerra y una batalla es que la guerra es una sola, pero en la guerra pueden haber muchas batallas. Pero la guerra ya fue ganada. La guerra la ganó Jesucristo por usted. Por eso es que en este texto no se está hablando de una guerra espiritual, ¿sí? Y la Biblia no tiene ese término, no lo usa, y tampoco hay los principios para determinarlo. La iglesia no está en una guerra espiritual, pero sí en una batalla espiritual. Pero lo vamos a ir comprendiendo cada vez más. Es una batalla, pero es una buena batalla. Una buena batalla, ¿por qué? Porque usted no batalla para ver si gana. Usted batalla sabiendo que ya le fue dada la victoria. Usted batalla sabiendo que ya hubo uno que ganó, que pagó y que le dio a usted las armas suficientes para usted vencer. Eso es una buena batalla. No es cuando una persona se va a enfrentar una batalla y que está allí batallando y que no sabe qué es lo que va a pasar. Para el creyente, las batallas no son sino simplemente entrenamientos del espíritu para evidenciar el poder del que lo llamó. Entonces, no hay tal en la Biblia, no hay tal en el nuevo pacto como una guerra espiritual. La guerra ya fue ganada por Cristo en la cruz. ¿Usted cree eso o no? Sí, la guerra fue ganada por Cristo en la cruz. Usted sabe que Cristo en la cruz fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí fue el Cordero de Dios. Pero usted sabe también, y si no para que lo recuerde, que Jesucristo en la cruz se convirtió en el león de la tribu de Judá. Jesucristo en la cruz, el Cordero, se convirtió en león. Y el que se convirtió en león, allí en esa cruz, con esa muerte, él desarmó los poderes de las tinieblas y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso dice Colosenses. Entonces, por eso es que nosotros adoramos al Cordero y adoramos al león. Jesucristo es nuestro Cordero, pero Jesucristo es nuestro león. La guerra fue ganada. Por eso el creyente no hace guerra espiritual. Porque en la guerra espiritual, como se conoce en algunos sectores de la iglesia, es una confrontación de poderes. Póngame cuidado a esto que voy a decir. La batalla que enfrenta el creyente no es una confrontación de poderes. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya venció y ya derrotó. La batalla que enfrenta el creyente es una batalla por la verdad, por mantenerse en la verdad. Porque las armas o la estrategia, la artimaña de Satanás y de las tinieblas siempre ha sido ¿qué? La mentira. Y las armas, todas están constituidas sobre la base, las armas del creyente están constituidas sobre la verdad. Entonces, la batalla que se enfrenta es una batalla por la verdad. La Biblia llama a los creyentes más que vencedores. Más que vencedores. Ahora, si usted se pone a pensar un poco, ¿qué es un vencedor? Pues es un vencedor es uno que guerreó, ¿cierto? Y derrotó a su enemigo. Eso es un vencedor. Pero uno que es más que vencedor, es uno que ve al que venció y disfruta del triunfo del que venció como si fuera propio. No sé si lo están viendo. Un vencedor es uno que guerreó y derrotó al enemigo. Pero uno que es más que vencedor es uno que vio la derrota que el que venció le aplicó al enemigo. Y disfruta del botín y del beneficio del que venció. Nosotros, la Biblia no dice que nosotros somos vencedores. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Y literalmente lo que dice es super vencedores. Nosotros somos super vencedores en el Señor. Entonces, el que es más que vencedor no tuvo que recibir los golpes de la confrontación, porque otro lo recibió por él.
Pero el que es más que vencedor sí disfruta del gozo y disfruta del botín del que venció. Por eso es que dice que somos más que vencedores. O sea, usted no es vencedor, yo no soy más que vencedor en Cristo. Nosotros somos más que vencedores, porque nosotros no recibimos los golpes, otro lo recibió por nosotros. Nosotros no recibimos el castigo del pecado, otro lo recibió por nosotros. Nosotros no tenemos que tener una confrontación con las tinieblas en un plano personal, otro la tuvo y venció. Bien, entonces la buena batalla de la que dijimos y de la que habla Pablo es una buena batalla porque se asegura el triunfo si se toman y se usan las armas apropiadamente. La batalla no es entre poderes naturales. Importante esto, iglesia. En todo nuestro tiempo, en todo nuestro andar en el Señor. La batalla no es contra poderes naturales, sino, ya dijimos, entre la verdad y la mentira. Pablo dice claramente en Efesios 6:12, acá lo tenemos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Cierto? Y eso, los que llevamos un tiempo en el Señor, ese versículo no lo sabemos de memoria. Y lo decimos muchas veces, no, es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero ¿cuánto necesitamos tener revelación acerca de esto? Porque cada vez que hay un conflicto con las personas, muy fácil lo podemos tomar personal. Y la Biblia dice que no es contra carne y sangre, sino contra todo lo que opera detrás de todo eso. Entonces, el problema, las diferencias que nosotros podamos tener o los conflictos con otras personas, el trasfondo de eso es espiritual, no realmente con esas personas. El trasfondo es espiritual y esto lo sabemos nosotros aquí, pero ¿cuánta revelación nosotros necesitamos tener? La lucha no es contra carne y sangre. Quien le pone problema a usted, quien le hace la vida imposible, quien le causa dolor y tristeza, claro, puede ser a través de una persona, pero su batalla no está contra esa persona. Su lucha no es contra esa persona. Hay algo más detrás de todo ello. Y recordemos que en todas las circunstancias de la vida Dios no desperdicia nada. Usted puede estar viviendo lo que esté viviendo y a través de eso su Señor, su general, su rey lo puede usted entrenar y fortalecer para que usted pueda salir muy vigoroso y fuerte de esa situación y poder luego ayudar a otros. Entonces, como la lucha no es contra carne y sangre, tampoco las armas son carnales. Es algo simple, pero eso es algo simple, pero que se necesita recordar. Como las armas no son carnales, como la lucha no es contra carne y sangre, tampoco las armas son carnales. No son humanas. La batalla del creyente es ineludible. No se puede ignorar y tampoco se puede huir de la batalla. ¿Por qué? Porque fuimos tomados como soldados. Entonces, la batalla del creyente es ineludible. Y yo quiero que, ojalá se lo recuerdes, ineludible. Es decir, usted no puede sacarle el cuerpo a la batalla porque usted fue tomado como un soldado. Y tampoco se puede ignorar. No se puede huir de la batalla porque usted fue tomado como soldado. Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Y Santiago dice que resistamos al diablo. Miren estas dos cosas. Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones. Es decir, que el soldado no ignora la batalla. Y Santiago dice que resistamos, que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. Es decir, que no podemos ni ignorarla, ni huir de la batalla. Ahora, ya dijimos entonces, ahora miren el versículo 4, para ir avanzando. Pablo dice entonces, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No son humanas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Como la batalla no es natural, tampoco las armas lo pueden ser. Ya vamos a hablar luego de las armas, espero alcanzar. Ahora, quiero hablarles un poco lo que es una milicia. Bueno, una milicia,
cuando uno mira lo que es una milicia tiene que ver con la organización en sí que compone las personas que militan en esa organización. Las personas que militan dentro de una organización es una milicia, pero la milicia también tiene que ver con la estrategia y tiene que ver con la disciplina. Tres cosas. Tienen que ver con el orden, con la estrategia y con la disciplina. Las armas requieren la presteza de los soldados. Es decir, para que usted pueda batallar en esta batalla de fe y pelear esta buena batalla, usted y yo necesitamos tener la conciencia continua de que somos soldados. Somos soldados. Segundo, nosotros necesitamos como soldados tener una estrategia de pelea que nos la da nuestra general, una estrategia de batalla. Y lo tercero, necesitamos disciplina, continuidad, permanencia, estar allí, no ser movidos. Las armas requieren presteza de los soldados, una buena estrategia y continua disciplina. Un soldado no puede ser efectivo si no se ve como soldado. Esto parece sencillo, pero es necesario recordarlo. Un soldado no puede ser efectivo si no se ve como soldado. Tampoco puede ser efectivo si no se ubica estratégicamente. Y tampoco puede ser efectivo si no tiene un corazón enseñable. Eso es una milicia. Un soldado con conciencia de que es soldado. Un soldado que tiene una buena estrategia. Y un soldado que tiene un corazón enseñable. Bien. Ahora, Pablo dice que nuestras armas son poderosas en Dios. Ahí es donde está la clave. Nuestras armas son poderosas en Dios, no en nosotros. Porque como la lucha no es contra carne y sangre, tampoco las armas son carnales ni humanas. Son poderosas en Dios. Y luego dice, para destrucción de fortalezas. Ya les expliqué cuál es la imagen que el apóstol Pablo puede tener aquí. Es la mente, él tiene en mente la imagen de un ariete derribando una muralla, como la imagen del comienzo. Es la imagen de un ariete derribando una muralla. Las armas para conquistar una ciudad. Y póngame cuidado con esto. Hay un texto que también habla de armas, y es Efesios capítulo 6, a partir del verso 10, que lo leemos muchísimo también, acerca de lo que Dios nos ha entregado. Pero en este particular, 2 Corintios 10, son armas de ataque. La mayoría de armas de Efesios 6, 10 en adelante son de defensa. Pero esta arma, el ariete, es un arma de ataque para conquistar una ciudad y derribar sus murallas, que son las fortalezas de esa ciudad. Entonces, son armas para tomar una ciudad. No son armas de defensa, sino de ataque. A Pablo lo atacaban y decían que lo atacaban con mentiras, decían que él era un falso apóstol. Y entonces Pablo ataca con la verdad. Es una posición, iglesia, de ataques. Es parecido a lo de Mateo 16, cuando el Señor dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La imagen, alguna vez lo enseñábamos, la imagen es de una iglesia que está firme y que marcha hacia adelante. Aquí es muy parecido, pero aquí es con un ariete. Es un grupo de soldados, un ejército que está con un ariete poderoso, un ariete con una punta fuerte, y unos soldados que están tomando ese ariete y lo están estrellando una y otra vez contra esa muralla. ¿Y cuál es el objetivo de estrellarlo una y otra vez? Derribar esa fortaleza. Destruir esa fortaleza. Y ya dijimos que nuestra batalla no es una batalla de poderes naturales, no es una confrontación humana, es una batalla para mantenernos en la verdad y destruir las mentiras. Entonces, Pablo dice a la iglesia que las armas provistas por Dios son poderosas para derribar cualquier muralla que impida tomar el control de una ciudad. Si se caía la muralla,
La ciudad quedaba expuesta a ser conquistada. Y esa es la imagen que él tiene. Ahora, la ciudad representa la mente de la persona. La ciudad. Él está hablando de unas murallas, de unas murallas. Dentro de esas murallas hay una cantidad de soldados. Pero al derribar esas murallas, esos soldados que son como los pensamientos, esos soldados quedan expuestos para que puedan ser llevados cautivos y puedan ser sujetos. Ahora, una fortaleza mental, iglesia, porque allí en los versos que estamos leyendo habla de destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? En este caso, una fortaleza mental. Una fortaleza es una mentira que se ha tomado como verdad. Para los corintios, por su poca comunión con el Espíritu Santo, ellos habían creído mentiras, habían venido falsos maestros y les habían dicho cosas. Y habían dicho dentro de esas cosas que lo que enseñaba Pablo, eso no era verdad. Y esta gente estaba tan envanecida, los de Corinto, que habían llegado a creer las mentiras y las habían tomado como una verdad. Eso es lo que se llama una fortaleza. Pablo, mediante la figura, les está diciendo que están cautivos de esa fortaleza. Es decir, tienen una muralla fuerte y ellos están allí, como esos prisioneros, como esos soldados que están allí, tratando de defender esa mentira cuando realmente ellos ni se imaginan que están siendo controlados, pero tratan de defender esa mentira. Entonces, Pablo dice que las armas del Espíritu, las armas de Dios, son poderosas para derribar cualquier mentira, por fuerte que parezca. Las fortalezas de las que habla Pablo allí en la práctica del creyente son fortalezas mentales. Y Pablo dice que las armas de Dios son poderosas para destruir esas fortalezas mentales. Y esas fortalezas mentales no se han construido de un momento a otro. Las murallas llevaban tiempo para construirse. Se construían piedra, bloque de barro tras bloque de barro. Eran construidas durante un largo tiempo. Y eran murallas que muchas veces lo hemos estudiado, podían tener hasta 6 metros de espesor. Podían tener hasta 15 o 20 metros de altura. Realmente eran murallas que se podían llegar a ser muy fuertes. Imagínense la insistencia que tendrían que tener los soldados con un ariete para derribar una muralla de esas. Dice en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos, toda altivez que se levantan, dice, contra el conocimiento de Dios y llevando ¿qué? Cautivo, prisionero, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces ustedes ven el juego de palabras que Pablo hace con una figura que para los corintios era conocido porque era conocido en esa época estas armas, un ariete, y era conocida que las ciudades se resguardaban tras una muralla. Miren estas imágenes. Acá tengo en la primera imagen, allí hay un ariete, allí unos soldados empujando un ariete, pero ustedes ven que mientras ellos están allí empujando el ariete, ¿para qué? Para derribar la muralla, ¿sí? Allí hay personas, no la tenemos, amor. Allí vemos las personas que están en los soldados empujando el ariete, ¿sí? Las personas de arriba les están lanzando piedras o les están lanzando flechas. O les están lanzando cualquier otra cosa. Muchas ocasiones les echaban aceite hirviendo o les echaban aceite y luego les prendían candela. Y miren estas dos imágenes. Una muralla derribada. Así era lo que sucedía. Una muralla se caía. Y miremos la siguiente, amor. Una muralla, ahí de pronto no se alcanza a ver tan bien, pero ven el espesor de la muralla. Habían otras que eran mucho más gruesas. Pero aquí ustedes ven esa abertura en esa muralla, pues sencillamente ese era el comienzo de la caída de una ciudad. La ciudad era tomada. Esta es la imagen que el apóstol Pablo tiene. Ahora, ¿dónde se ubica el apóstol Pablo? ¿Él se ubica dentro de la ciudad o fuera de la ciudad? Fuera.
Él se ubica fuera de la ciudad. Él se ubica como el que va a conquistar. Él se ubica como el que está allí con el ariete, junto con otros soldados que defienden la verdad y que están allí por la verdad. Junto con otros soldados él se ubica como uno que está empujando el ariete con gran fuerza, con gran insistencia. ¿Y cuál es el objetivo de empujar el ariete? Destruir la fortaleza. Muy bien. Ahora, aquí en este versículo que acabamos de leer, en el 5, ya nos habla entonces de argumentos. En el versículo 4 nos habló de fortalezas y en el versículo 5 nos habla de dos cosas más. Nos habla de argumentos y de pensamientos. Bien, para tenerlo en cuenta. Argumentos y pensamientos. Entonces Pablo dice aquí, derribando argumentos. Esto implica una acción continua. Una acción continua. Los soldados necesitaban permanecer empujando el ariete contra la muralla y darle una y otra y otra. Se podían tardar horas, incluso podían pasar hasta un día tratando de derribar, o varios días tratando de derribar una muralla. Dele continuamente una y otra vez y darle una y otra vez sin descanso. Sin descanso, es algo continuo, sin descanso. Y a pesar de que se les tiraran piedras, les tiraran flechas o lo que fuera, los soldados necesitaban permanecer sin abandonar su posición. Ellos no descansaban, ellos estaban allí. ¿Cuál era el objetivo de los soldados? Destruir la fortaleza. Si no se destruye la fortaleza, no hay cómo tomar la ciudad. Si no se rompe la muralla, no hay cómo tomar la ciudad. Así les lanzaran lo que les lanzaran. Muchos morían en las guerras. Así. Debían mantener su posición hasta que el muro se empezaba a desmoronar. Se empezaban a caer piedra a piedra. Bloque de barro tras bloque de barro, o los ladrillos que se hacían en ese tiempo. Se empezaban a caer poco a poco. Yo quiero que me pongan cuidado. Se le daban golpes muchas veces y se empezaban a caer poco a poco. La muralla no caía de una. La muralla se empezaba a debilitar con los golpes. Iglesia, las mentiras se debilitan con la verdad revelada. Es lo único que Dios ha dado para debilitar la mentira, la verdad revelada. Pero hay personas, y usted puede ser uno de ellos, que han tenido unas fortalezas mentales por mucho tiempo. ¿Sabe qué necesita? Usted verse desde afuera y verse como uno que toma el ariete y está dando continuamente contra esa fortaleza. ¿Con qué da? ¿Con qué armas? Con la verdad. Y usted allí, una y otra y otra y otra, sin descanso, y así el diablo le tire cosas. Así el diablo le eche basura, así el diablo siga diciendo mentiras, así el diablo lance dardos, así el diablo lance piedras. ¿Sabe qué necesita usted, iglesia? Mantenerse en su lugar y siga golpeando con la verdad, porque esa fortaleza se tiene que caer. La verdad se debilita cuando la mentira se alimenta. Pero lo contrario también es cierto. La mentira se debilita y se cae cuando la verdad se nutre. Mire, hay personas que han creído bien por mucho tiempo, han creído bien de ellos mismos según Cristo. O sea, hablo de creyentes. No hablo de las personas incrédulas, hablo de creyentes. Han habido personas creyentes que han creído de ellos bien por sí mismos y se han visto como hijos amados, como herederos de Dios, y se han visto como gente salva y han experimentado el gozo y la libertad del Espíritu. Pero ha llegado algún momento donde ese creyente atendió una mentira. Vino una voz extraña. Vino, le trajo una mentira y esa persona le empezó a dar vueltas en su pensamiento a esa mentira. Y hay personas que han creído bien de sí mismos según Cristo, han creído en algún tiempo, han creído bien de su familia según Cristo, han creído bien según de su hogar según Cristo, han creído bien de sus hijos según el Señor, han creído bien de su salud bien según el Señor. Pero apenas, miren esto, apenas el diablo les empieza a tirar piedras,
y les empieza a tirar dardos y toda clase de basura, empiezan a desfallecer en la batalla. Dame cuidado de esto, iglesia. Usted y yo hemos sido tomados como soldado. Y usted y yo no podemos abandonar el lugar. Y se nos ha sido dado un ariete. Porque aquí la figura que hay es la toma de una ciudad. Es el derribar una fortaleza. Y estos soldados tenían que mantenerse. Fuera, pasara lo que pasara. Pero hay creyentes que en medio de la batalla, apenas el diablo dice mentiras, habla basura de ellos, les echa piedras y dardos, si usted me entiende lo que estoy hablando, entonces empiezan a desfallecer en la batalla. Los soldados aquí necesitaban tener una característica: perseverancia, persistencia, permanencia. Dígame qué es lo que usted piensa acerca de usted mismo. Solo piense usted en este momento qué es lo que está pensando acerca de usted mismo. ¿Qué es lo que está pensando acerca de su familia, acerca de su casa, acerca de su hogar? ¿Qué está pensando acerca de sus hijos? ¿Qué está pensando acerca de su economía? ¿Qué está pensando acerca de su salud en Cristo? Dígame, si sus pensamientos están llevados cautivos a Cristo o sus pensamientos hacen parte de esa ciudad de la mentira. Personas han pensado muy bien, vuelvo y digo, por un tiempo, pero después el diablo empieza a llenarles de mentira. Y ya dijimos, según nuestro estudio de Génesis, el diablo no puede obligar a nadie a pecar, pero el diablo va a lanzar mentiras, embustes y engaños, esperando que alguno caiga. Y los que están sin el Señor, ellos no pueden caer, porque ellos ya son parte del reino de las tinieblas. Entiéndame usted esto. Pero los que son de Cristo, a esos son los que el diablo les va a tirar. A los que quieren derribar la muralla y la fortaleza, son los que el diablo les va a tirar piedras y flechas y dardos. A los que quieren derribar. A los otros no. A los que se van, a los que sueltan y abandonan su lugar, ya no, porque este está abandonando su lugar en la batalla y es como si se diera la mentira. Pero dígame, ¿qué piensa usted acerca, cómo usted está viendo su vida, su familia, su hogar, cómo está viendo los tiempos que vivimos? ¿Los está viendo según Cristo o los está viendo según las mentiras de las tinieblas? ¿Cómo los está viendo usted? Hay gente que en este tiempo, creyentes, muchos creyentes, andan muy llenos de miedo, muy atemorizados, que si tal persona se enfermó, entonces esa persona me va a contagiar. Si tal persona tiene síntomas, muchos hasta piensan, no estoy diciendo que en la iglesia, pero hablo en la iglesia del Señor en general, muchas personas piensan que si se contagian del virus se van a morir. Póngame cuidado de esto. Ustedes saben lo que están diciendo los medios de comunicación y lo que dicen los epidemiólogos. Ellos dicen que la gran mayoría de personas, si no todos, dicen, nos vamos a contagiar. Eso es lo que ellos dicen. Está bien, respetable desde sus estudios. Ahora, si una persona dentro de la iglesia se llega a contagiar, y ya se han dado casos, entonces, ¿eso sí, eso es sinónimo de muerte? Pregunto yo. No, ¿cierto que no? Pero para mucha gente, eso es sinónimo de muerte. Eso es una mentira. Eso es una mentira que incluso los medios seculares ya han dicho no es así. Y muchos hijos de Dios viven llenos de miedo que se vayan a contagiar. Y yo no estoy diciendo, nosotros no nos preparamos para contagiarnos, jamás. Seguimos orando y creyendo la palabra. No nos preparamos para contagiarnos, sino para estar sanos. Pero si alguno se contagia, entonces, ¿eso es sinónimo de muerte? No. Cuando la iglesia cae en esas mentiras, es porque está abandonando su lugar. Y lo hemos dicho, cristianos extremos. Y recuerdo que esa enseñanza la di, apenitas empezó a subir todo, todavía no había empezado a subir como está subiendo todo este tema. Pero los cristianos extremos en el espíritu,
Están confiados, asegurados en el Señor y hacen lo que tienen que hacer porque están confiados en el Señor. Pero no son negligentes en su cuidado. Entonces, la verdad se debilita cuando se alimenta la mentira. Entonces, muchos de nosotros los creyentes podemos decir, y usted cita el Salmo 91 y usted dice, plaga no tocará mi morada, y está bien. Y usted dice, el Señor es el Señor Rafa, lo que dice en Éxodo 15:26. Él es nuestro sanador, y usted lo cree, y está bien. Ahora, ya dijimos que Él antes de ser nuestro sanador quiere ser nuestro protector, y yo espero que usted crea eso. Pero Él sigue siendo el sanador. No importa de lo que sea. Porque Él dijo, yo les traeré sanidad y medicina. Y vivimos diciendo, y usted lo repitió, que el propósito es más grande que la vida. Todas estas verdades, iglesia, necesitan ser alimentadas y nutridas. Porque si no, la iglesia empieza a caer en un estado de temor que no corresponde. Usted y yo no nos vamos hasta que no cumplamos el propósito de Dios. Ya cuando lo cumplamos, pues está de más cómo nos muramos. Pero mientras no lo cumplamos, usted dice, yo me mantengo allí, si yo no he cumplido mi propósito, aquí estaré hasta que el día que lo cumple. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, las fortalezas mentales, que esto es de lo que estoy hablando, las fortalezas mentales, las mentiras, se construyen ladrillo a ladrillo o piedra a piedra. Se construyen paso a paso. No, una fortaleza mental no llega de la noche a la mañana, no se llega a levantar de la noche a la mañana. Entonces, Pablo aquí, ya dijimos, él habla de tres cosas: fortalezas, él habla de argumentos y habla de pensamientos. Antes de una persona, que una persona considere una mentira y la empiece a abrazar como si fuera una verdad, la persona argumenta. La persona, ¿qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento que busca justificar algo. Entonces, antes de que venga una fortaleza mental, la persona se argumenta. La persona se pregunta cosas para convencerse de que algo está bien para él o para ella. Se empieza a hacer preguntas sobre sus razonamientos para poder decir, ¿esto que yo estoy haciendo está bien o está mal? Esos son los argumentos. Esos argumentos son los ladrillos que construyen fortalezas. Las fortalezas no llegan a ser así porque sí, porque primero hay argumentos. Antes de las fortalezas están los argumentos. Los argumentos se unen uno a otro con el pegamento de la necedad. Esos son los argumentos. Las personas que no ven la palabra, no ven la verdad y empiezan a pensar como todo mundo. No le preguntan a Dios con un corazón humilde en la palabra, sino que empiezan a preguntarse a sí mismos, les preguntan a los demás y empiezan a tomar posturas y razonamientos para justificar algo que hacen o que creen. Ahora, entonces, en la imagen del apóstol Pablo, él ve las fortalezas, las murallas, él ve que son rotas, son destruidas. Él ve cómo la tropa entra a la ciudad y toman cautivos a los que allí se sentían seguros. Y los toma cautivos. Dice en el versículo 5, permítame leerlo otra vez, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y miren esta parte. Y llevando ¿qué? Cautivos. Los soldados de esa ciudad son los que representan los pensamientos y son los que hay que tomar ¿qué? Cautivos para llevarlos a la obediencia a Cristo. Es decir, cuando se entraban en esas ciudades, a esos soldados se tomaban cautivos y los sometían a un nuevo rey. Los sometían a un nuevo rey. Entonces, los argumentos vienen de la altivez de un corazón alejado del Señor. De ahí vienen los argumentos. Entonces, Pablo ve cómo las murallas caen, son destruidas, ve cómo las tropas entran a la ciudad y toman cautivos a los que allí se sentían seguros para ser sometidos a un nuevo rey.
Y entonces, para poder tomar control de la ciudad, de la vida misma, se necesita derribar la muralla y se necesita llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Llevar cautivo es someter en autoridad. Llevar cautivo es atrapar, es reducir para impedir que sigan combatiendo. También llevar cautivo es impedir que escapen para que ellos no construyan otra ciudad. Sus pensamientos, iglesia, mis pensamientos, necesitan ser llevados cautivos todo el tiempo. ¿A quién? A la obediencia a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la verdad. En la experiencia del creyente, las fortalezas mentales, las mentiras, son el producto de varios argumentos. Miren esto. Las fortalezas mentales son el producto de varios argumentos unidos entre sí con necedad. Y los argumentos vienen de los pensamientos no sujetos al Rey Jesucristo. ¿Sí lo ven entonces? ¿Cómo es que se forman las fortalezas? Pensamientos, argumentos y se convierten en fortalezas. Si usted está entendiendo esta enseñanza, si estoy siendo claro, si me estoy haciendo entender, usted ha de entender que la batalla del creyente, el lugar, el campo de batalla es la mente. Porque en la mente es donde están nuestros pensamientos. Entonces, como algunos a veces me han preguntado o a algunos les he dicho, que me parece muy claro lo que decía Martín Lutero acerca de nuestros pensamientos. Usted no tiene el control de cuántos pensamientos puedan llegar a su mente, porque nos vienen miles de pensamientos en todo el día. Y unos pensamientos que usted dice, ¿de dónde salió esto tan terrible? Y nos pueden llegar pensamientos a todos. Eso no es lo extraño. Pero Martín Lutero decía que nosotros no podemos evitar, dice, que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que nos hagan nido en la cabeza. Hablando de los pensamientos, usted no puede evitar los pensamientos que van a venir a su cabeza, pero usted sí tiene el poder, la autoridad, ¿para qué? Para controlar lo que se va a anidar en su mente. Todos los creyentes que han caído de un estado de gracia y viven como si vivieran en la ley y viven como personas naturales, esas personas en algún momento atendieron una mentira y le dieron vueltas en su cabeza. Exactamente como Eva. Y le dieron vueltas a ese pensamiento en la cabeza, es decir, dejaron que los pensamientos le hicieran ¿qué? Nido. Y eso se convirtió en un ¿qué? Argumento. Y ese argumento se unió a otros argumentos y cada vez más argumentos y a lo último se convirtió en una fortaleza. Y a lo último, por eso es que usted a veces puede ver personas que usted un día los vio bien, llenos del Espíritu, y después los ve completamente distantes, alejados, fríos y viviendo como si no fueran hijos de Dios. Pero todo empezó un día que anidaron un pensamiento. Dígame, ¿qué piensa usted acerca de usted mismo en el Señor? ¿Qué piensa usted acerca de su familia, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su salud, de su economía? Lo que usted deje anidar en su mente, eso se va a convertir o en una fortaleza en el espíritu o en una fortaleza carnal. Porque es el mismo principio para las fortalezas espirituales, para las fortalezas del creyente, en el cual debe el creyente estar resguardado. Es el mismo principio. Pensamientos. Por eso, su pensamiento y mi pensamiento necesita ser llevado cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Un día a la semana? Todos los días. ¿2 días a la semana? Todos los días. ¿1 hora al día? Todo el día. Todo el tiempo. Nuestros pensamientos llevados cautivos. Porque o si no, esos pensamientos van a formar argumentos, se van a unir otros argumentos y se levanta una muralla y una fortaleza. Y cuando está esa fortaleza, el creyente ni siquiera sabe que ha sucumbido a una mentira. Esto le pasaba a los corintios. Pero Pablo dice, las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Lo que Pablo dice a la iglesia, que las armas que Dios nos ha dado son como un ariete poderoso. Dios nos ha dado como arma de ataque un ariete poderoso para derribar las mentiras que como murallas se han levantado con toda clase de argumentos, y que esos argumentos han sido producto de no llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, quien es nuestro Rey y nuestro Señor. En la mente está la batalla del creyente. Y por último, Pablo les dice, Pablo les dice en el 6, y estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sabe qué les está diciendo a los corintios? Miren, ustedes están desordenados, ustedes no han atendido la palabra hasta ahora, no se someten a la palabra, sin embargo, y ustedes han entrado en cuestionamientos con personas que sí le sirven al Señor. Y Pablo le dice, vea, cuando ustedes estén prontos para atender la palabra y vivir según la verdad, entonces van a poder reprender la mentira. Entonces van a poder identificar la mentira. ¿Por qué estos corintios habían atendido la mentira? Porque el diablo se las había vendido y ellos las habían comprado. Pero miren lo impresionante del ser humano. La verdad de Dios es dada, es regalada, es otorgada, porque la verdad es Cristo Jesús. Pero la mentira es vendida por Satanás. Y muchos creyentes prefieren comprar la mentira que recibir la verdad. Mucha gente prefiere pagar por la mentira que recibir por gracia la verdad. Pablo dice, estando prontos para castigar toda desobediencia. Es decir, mire, cuando ustedes derriben la muralla de mentiras, entonces ustedes van a estar capacitados para identificar la verdad de la mentira, para identificar, para separar. No se puede pretender corregir a otros cuando se resiste la verdad. Si se quiere ver que otros anden según la verdad, primero es necesario ser corregidos. Pablo les dice a los corintios y les dice, vea, así como yo lo estoy enfrentando ahorita a ustedes y a esos falsos apóstoles con ese ariete de la verdad, así ustedes, iglesia, ustedes necesitan enfrentar la mentira con el ariete de la verdad para derribar las mentiras en las cuales han caído. Y solamente les voy a mencionar esto para terminar. Porque uno diría, si nuestras armas son la verdad, nuestras armas, las armas de nuestra milicia están sustentadas en la verdad. Pero Pablo habla de armas, dice las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son nuestras armas? Ya dijimos que es un ariete, ese ariete está sostenido en la verdad, es la imagen que hay allí. ¿Cuál es el ariete del Señor para nosotros los creyentes? Mire, ya dijimos en Efesios 6:10 que se habla de la armadura, de la armadura del creyente, la armadura que Dios le ha entregado al creyente, pero esa armadura es más de defensa. Solamente allí se menciona la espada, ¿cierto? Que es la palabra, y se habla de la oración. Ahora, la punta de hierro con la que se construía ese ariete, si era lo suficientemente fuerte, podía derribar la muralla. Dios nos ha dado un ariete poderoso. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Un arma que tiene una punta de hierro para derribar murallas y está compuesta por varias verdades. Les voy a mencionar 10, solamente mencionar porque no alcanzo a entrar un poco más allá. Pero tiene 10 verdades este ariete, para que usted se vea como soldado y usted diga, uy, qué arsenal, qué ariete tan fuerte que el Señor me ha dicho. Y para que usted, terminando esta enseñanza y en adelante, usted no se deje enredar por las tinieblas, no se deje enredar por la mentira, mantenga su lugar, mantenga su posición. El diablo haga lo que haga, tírele lo que le tire, lance los dardos que quiera, las piedras que quiera, la basura que quiera, pero usted se va a mantener en su lugar. Usted es un soldado del Señor y el Señor no abandona la batalla porque Él ya venció. Él guerreó y venció y a usted lo llamó una buena batalla. Miren esto, 10 verdades
que son la punta del ariete para derribar fortalezas, murallas que se han levantado. Primero, la palabra de Dios revelada. La palabra de Dios revelada. Iglesia, pase tiempo con la palabra de Dios. No hay forma como usted puede enfrentar ni derribar ninguna muralla si usted no tiene palabra revelada. Segundo, el poder del Espíritu Santo. Cantamos que no es con fuerza humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Usted dentro de ese ariete, en esa punta del ariete está la palabra, está el poder del Espíritu Santo. Tercero, está una vida de adoración. Porque cuando Cristo es el centro, se cae la mentira. Cuarto, la oración escritural. Si usted pasa tiempo en la palabra, usted no va a orar como un niño. Usted no va a orar con una oración ni arrogante, ni tampoco una oración egoísta. Usted va a orar desde la escritura, la oración escritural. Permanecer orando la palabra derriba toda construcción de las tinieblas. Profesando la palabra en oración, manteniendo la palabra en oración, la palabra orada y la palabra proclamada. Quinto, la sangre de Cristo. En la punta del ariete está el poder de la sangre de Cristo. Si usted ha nacido de nuevo, recuerde que no hay condenación para usted. Si usted ha nacido de nuevo, usted ya fue perdonado. Si usted ha pecado, corra ya en humildad y dígale: Señor, yo confieso el pecado, pero yo recibo el perdón que me diste en Cristo, y siga adelante. Y vaya adelante, no se deje enredar. Usted sigue siendo un hijo de Dios. Si ha nacido de nuevo, sigue siendo un hijo, y nada ni nadie lo puede separar, y nada ni nadie lo va a condenar. Y las mentiras de Satanás van a ser desarticuladas. Sexto, la intercesión de Cristo. En la punta del ariete está la intercesión de Cristo. Cristo está a la diestra del Padre todo el tiempo intercediendo por usted y por mí. ¿Y sabe cuál es la oración de Cristo por usted y por mí? Que nosotros seamos fortalecidos para que lleguemos a la meta. Que nosotros seamos fortalecidos, ¿sabe para qué? Para que no soltemos el ariete. Que nosotros seamos fortalecidos para que le demos golpes y golpes a esas murallas hasta que se caigan. Hasta que se caigan. Él no abandona su lugar. Jesucristo está a la diestra del Padre, orando para que nosotros lleguemos a la meta. 7. La predicación del Evangelio. En la punta del ariete, lo que hace fuerte a ese ariete también es que prediquemos el Evangelio. Iglesia, no hable el lenguaje del mundo, no hable de las circunstancias más de lo que habla del Evangelio. Hable más del Evangelio que lo que habla de las circunstancias. Tenga una visión eterna y no una visión temporal. 8. La oración los unos por los otros. Ese ariete es fortalecido cuando en la iglesia unos oran por otros, cuando los que van ingresando allá a la iglesia son puestos en cobertura de oración por los otros hermanos, y los que van llegando allá a la iglesia también empiezan a orar por la iglesia aunque no los conozcan físicamente. Eso fortalece a la iglesia. El ariete se hace más poderoso cuando usted sabe que hay otros que oran por usted y cuando usted ora por otros. 9. Un corazón perdonador. En esa punta del ariete, póngame cuidado, cuando hay un corazón que perdona, cuando hay un corazón que ha sabido dejar el pasado en el pasado, cuando hay un corazón que ha sabido dejar a un lado las ofensas que alguien le ha hecho en su vida. ¿Saben por qué? Las personas que no perdonan, que no han perdonado a alguien que lo ha herido, que lo ha dañado, esas personas se exponen a los verdugos, a los demonios que los oprimen y los dañan y traen toda clase de mentiras. Pero cuando hay un corazón perdonador en la iglesia, eso hace que se rompan las murallas. Eso es dar golpes contra la muralla, y el diablo no puede levantar mentiras. Una persona que no perdona, al diablo siempre le va a levantar mentiras. Siempre lo va a engañar y siempre lo va a enredar acerca de su identidad y acerca de lo que son las otras personas. Y 10, el poder de una nueva creación. El poder de una nueva creación. Usted es una nueva criatura. Usted es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En la punta del ariete está esta verdad gloriosa, que ya no existe el que existía antes. Cuando usted nació de nuevo, fue hecho una nueva
creación. Dios ya no le toma en cuenta eso, pero Dios lo va a formar en su carácter y Dios le va a enseñar. Y cuando usted sabe que usted es una nueva creación y se mantiene en esa verdad, entonces las mentiras del diablo no lo van a engañar. No, sus pensamientos van a estar controlados y entonces no van a venir argumentos necios ni se van a poder levantar fortalezas dañinas. Entonces, iglesia, esta es el armamento que el Señor nos entregó. Tenemos todas las armas para destruir las fortalezas. Ahora ya sabemos en qué batalla estamos y ya sabemos las armas que tenemos. Iglesia, batalle continuamente. Fue tomado como soldado. El soldado no ignora la batalla y no huye de la batalla. Manténgase en el lugar. El Señor le ha entregado un ariete para romper fortalezas, para destrucción de fortalezas. Ya sabe las armas que tiene. Batalle, pelee. Esta es una buena batalla. Cristo ganó la guerra y a nosotros nos hizo más que vencedores. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu poderosa palabra. Ore allí, iglesia. Yo sé que aquí hay personas que en su pensamiento han tolerado cosas, han tolerado mentiras, han tolerado engaños. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay poder y autoridad, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros tenemos una conciencia clara de lo que somos, Señor, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, libertad en tu nombre, poder en tu nombre, autoridad en tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, dígale, gracias, Señor, porque la verdad, tú eres la verdad y la verdad está en mi vida. Ore allí, iglesia, acerca de cómo se ve usted en el Señor. Usted es un hijo, usted es un más que vencedor, ya lo leímos. Usted es un soldado del Señor. Usted no fue llamado para la derrota, usted no fue llamado para la frustración, ni la tristeza, ni la angustia, ni la desesperación. Usted fue llamado para mantener un lugar, para pelear esta buena batalla. Padre, yo oro por esta iglesia de desarrollo integral, hijos tuyos que como soldados pelean la buena batalla. Ellos ven sus vidas de la manera correcta en Cristo, ven sus familias, ven su pareja, ven sus hijos de la manera adecuada, Señor. Padre, porque no es con fuerza, no es con poder humano, es con poder del Espíritu, Padre. Esas murallas, Señor, que se han levantado, Señor, esas fortalezas en las mentes de mis hermanos, Señor, que son contrarias a la verdad, se derriban en el nombre de Jesús. Se caen los argumentos uno a uno, se caen. La verdad, la palabra golpea y penetra y rompe, y todos los pensamientos de mis hermanos